El libro Posibilidad de la filosofía reúne cursos, apuntes y reflexiones elaborados por Maurice Merleau-Ponty durante su etapa como profesor en el Collège de France. La obra constituye una síntesis madura de su pensamiento y al mismo tiempo una interrogación constante acerca del sentido y la vigencia de la filosofía en el mundo contemporáneo. Más que ofrecer un sistema doctrinal cerrado, el libro propone una reforma del pensar basada en la experiencia concreta y en la apertura permanente de la reflexión. Una de las ideas esenciales del texto es que la filosofía debe partir de la experiencia vivida. Merleau-Ponty rechaza la tradición racionalista que separa la conciencia del cuerpo y considera que, en realidad, el pensamiento puede comprender la realidad desde una posición puramente abstracta. Para él, el ser humano conoce el mundo porque está inmerso en él, corporalmente. La percepción ocupa, por tanto, así un lugar central. No es un mecanismo pasivo ni una simple recepción de datos, sino la forma originaria de nuestra relación con las cosas. El cuerpo no es un objeto entre otros, sino el medio desde el cual sentimos, actuamos y comprendemos. De esta forma, y a partir de esta concepción, Merleau-Ponty critica las divisiones rígidas de la filosofía clásica, especialmente las oposiciones entre sujeto y objeto, espíritu y materia o razón y naturaleza. Según su perspectiva, esas separaciones simplifican excesivamente la realidad y olvidan el carácter entrelazado de la existencia humana. El individuo no es una conciencia aislada, que observa el mundo desde fuera, sino un ser situado, relacionado con otros y condicionado por la historia, el lenguaje y la cultura. La experiencia humana siempre es compartida y está marcada por la interacción con los demás. Otro aspecto fundamental de la obra es la idea de que la filosofía nunca puede darse por concluida. Filosofar significa mantener abierta la pregunta sobre el sentido del mundo y de la existencia. Merleau-Ponty sostiene que toda verdad es parcial y que, además, el pensamiento debe aceptar la ambigüedad como parte inevitable de la condición humana. Por ello, concede gran importancia al arte, la literatura y el lenguaje, ya que en estas expresiones aparece una verdad más flexible y profunda que la proporcionada por los conceptos rígidos. El arte revela dimensiones ocultas de la experiencia que la razón puramente lógica no consigue captar completamente. Las lecciones también reflejan una preocupación por la crisis cultural y política de la modernidad. La náusea es una de las obras fundamentales de Jean-Paul Sartre. Es una novela y constituye una expresión literaria decisiva del existencialismo. Publicada en 1938, esta novela relata la experiencia de Antoine Roquentin, un hombre solitario que vive en una ciudad portuaria mientras investiga la vida de un personaje histórico. Sin embargo, la trama externa tiene menos importancia que la transformación interior del protagonista, quien comienza a percibir el mundo de una manera inquietante y perturbadora. La idea central de la novela es el descubrimiento de la contingencia de la existencia. Todo lo que existe puede ser o no. Roquentin comprende que las cosas existen sin razón necesaria, sin finalidad y sin un sentido predeterminado. Los objetos, los paisajes e incluso las personas dejan de parecerle familiares y comienzan a revelarse como realidades extrañas, excesivas y absurdas. Esta percepción provoca en él una sensación física y espiritual de malestar que Sartre denomina náusea. No se trata simplemente de asco, sino de una experiencia profunda ante el carácter injustificado de la existencia. A través de esta experiencia, Sartre desarrolla una crítica a las ilusiones con las que los seres humanos intentan dar estabilidad y sentido a sus vidas. Las costumbres sociales, por ejemplo, las normas morales o las explicaciones racionales aparecen como construcciones frágiles destinadas a ocultar la falta de fundamento último de la realidad. Roquentin descubre que no existe una esencia previa que determine lo que el ser humano debe ser. Primero existimos y después construimos nuestra identidad mediante nuestras decisiones. Esta idea se convertirá más tarde en uno de los principios fundamentales del existencialismo sartreano. Otro aspecto importante de la novela es la relación entre libertad y angustia. Al comprender
que no hay un destino prefijado ni valores absolutos garantizados por Dios o por la naturaleza, el individuo queda radicalmente libre, pero esa libertad no resulta tranquilizadora, al contrario, genera incertidumbre y responsabilidad. El ser humano está condenado a elegir constantemente y a asumir las consecuencias de sus actos. La náusea expresa precisamente el vértigo que produce esa libertad absoluta. La obra también reflexiona sobre la soledad y la dificultad de las relaciones humanas. Roquentin se siente separado de los demás porque percibe que la mayoría vive refugiada en hábitos y convenciones que impiden afrontar la verdad de la existencia. Solo el arte, especialmente la música y la creación literaria, parece ofrecer una posible salida momentánea al absurdo. Las palabras es una obra autobiográfica de Jean-Paul Sartre publicada en 1964, considerada uno de los textos más importantes para comprender tanto su pensamiento existencialista como su evolución personal e intelectual. Aunque no es una novela en sentido estricto, el libro posee una fuerte dimensión literaria y reflexiva. En él Sartre reconstruye su infancia y juventud para analizar cómo se formó su identidad y cómo descubrió el poder de la literatura y la filosofía. Al mismo tiempo cuestiona muchas de las ilusiones que habían guiado su vida. La obra está dividida en dos partes, leer y escribir. En la primera, Sartre describe la influencia decisiva de los libros en su infancia. Criado en un ambiente burgués y rodeado de admiración familiar, encontró en la lectura un refugio y una forma de construir una imagen idealizada de sí mismo. Desde muy pequeño, imaginó que estaba destinado a convertirse en escritor y que la literatura le otorgaría una especie de inmortalidad simbólica. Los libros aparecían para él como un universo perfecto, capaz de dar sentido y orden a la existencia. Sin embargo, el texto no es una celebración ingenua de la literatura. Sartre revisa críticamente esa etapa y reconoce también que muchas de sus ambiciones estaban basadas en una ficción personal. Comprende que había utilizado la escritura para escapar de la realidad y para inventarse un personaje admirable ante los demás. Esta reflexión conecta directamente con una de las ideas fundamentales del existencialismo. El ser humano tiende a ocultarse detrás de máscaras y papeles sociales para evitar afrontar su libertad y su falta de esencia fija. Sartre llama a esta actitud mala fe. Otro tema central del libro es la construcción de la identidad. Sartre muestra que la personalidad no está determinada de antemano, sino que se forma mediante actos, decisiones e interpretaciones. La infancia no aparece como un destino inevitable, sino como un conjunto de experiencias que cada individuo transforma continuamente. Por ello, el autor examina sus recuerdos con ironía y distancia crítica, desmontando la imagen heroica que había creado de sí mismo. La obra también contiene una reflexión profunda sobre el sentido de la literatura. Sartre termina rechazando la idea romántica del escritor como figura sagrada o superior. La escritura no debe servir para alimentar el ego ni para escapar del mundo, sino para comprometerse con la realidad humana e histórica. Esta concepción anticipa su idea de la literatura comprometida. El existencialismo es un humanismo es uno de los libros más conocidos y accesibles de Jean-Paul Sartre. Publicado en 1946 a partir de una conferencia pronunciada en París, el ensayo tiene como objetivo defender el existencialismo frente a las críticas de quienes lo consideraban una filosofía pesimista, individualista o moralmente peligrosa. Sartre intenta demostrar que, lejos de conducir a la desesperación, el existencialismo coloca al ser humano ante la responsabilidad de construir su propia vida y de dar sentido a su existencia. La idea central del ensayo es la famosa afirmación de que la existencia precede a la esencia. Con esta expresión, Sartre quiere decir que el ser humano no posee una naturaleza fija ni un destino previamente determinado. No existe un modelo universal que indique qué debe ser cada persona. Primero existimos, aparecemos en el mundo y después definimos quiénes somos mediante nuestras decisiones y nuestros actos. Cada individuo se construye a sí mismo a lo largo de su vida.
Esta concepción implica una libertad radical. El ser humano está condenado a ser libre porque no puede dejar de elegir, incluso negarse a actuar o intentar obedecer ciegamente a otros ya constituye una elección. Sartre rechaza la idea de que podamos justificar nuestras acciones apelando a Dios, a la naturaleza humana o al destino. Cada persona es plenamente responsable de lo que hace y también de lo que decide no hacer. Sin embargo, esta libertad produce angustia. Sartre explica que la angustia surge cuando comprendemos que nuestras decisiones no afectan solo a nuestra vida, sino que también expresan una imagen de lo que creemos que debería ser el ser humano. Al elegir, proponemos implícitamente un modelo de conducta. De ahí nace una profunda responsabilidad moral. Otro concepto también fundamental del ensayo es la mala fe. Sartre utiliza esta expresión para describir la actitud de quienes intentan escapar de su libertad ocultándose detrás de papeles sociales, normas o excusas. Muchas personas prefieren creer que están determinadas por su carácter, su profesión o sus circunstancias para evitar asumir la responsabilidad de elegir. El existencialismo, en cambio, exige autenticidad y compromiso con las propias decisiones. Sartre también responde a quienes acusaban al existencialismo de fomentar el egoísmo. Afirma que la libertad individual siempre está relacionada con la libertad de los demás. El ser humano vive entre otros seres humanos y sus actos tienen consecuencias colectivas. Lo imaginario es uno de los libros filosóficos más importantes de Jean-Paul Sartre. Desde una perspectiva fenomenológica, trata sobre la conciencia y la imaginación. Publicado en 1940, el libro desarrolla una reflexión original acerca de la manera en que el ser humano crea imágenes mentales y se relaciona con aquello que no está presente en la realidad inmediata. Sartre analiza la imaginación no como una facultad secundaria o simplemente decorativa, sino como una dimensión fundamental de la conciencia humana y también de la libertad. La idea principal del libro es que imaginar no significa copiar o almacenar imágenes dentro de la mente, como si el cerebro fuese un archivo de representaciones. Sartre rechaza esa concepción tradicional y, en cambio, sostiene que la imagen es un acto de conciencia. Cuando imaginamos algo, no contemplamos una copia interior del objeto, sino que dirigimos nuestra conciencia hacia algo ausente, inexistente o posible. La imaginación es, por tanto, una manera específica de relacionarnos con el mundo, con la realidad. Esta teoría está influida por la fenomenología de Edmund Husserl, especialmente por la idea de que toda conciencia es conciencia de algo. Sartre distingue entre percepción e imaginación. En la percepción, el objeto aparece como real y presente. En la imaginación, en cambio, el objeto es vivido como ausente o irreal. Cuando una persona imagina a un amigo lejano o recuerda una ciudad, sabe que ese objeto no está efectivamente delante de ella. La conciencia imaginante introduce así una distancia respecto de la realidad inmediata. Otro aspecto esencial también del libro es la relación entre imaginación y libertad. Para Sartre, la capacidad de imaginar demuestra que el ser humano no está completamente encerrado en el presente ni determinado por lo real. Gracias a la imaginación podemos proyectar posibilidades, anticipar el futuro, inventar mundos distintos o negar simbólicamente la realidad existente. La conciencia imaginante tiene un poder de negación, puede tomar distancia del mundo y transformarlo precisamente mediante proyectos y deseos. La obra también analiza el papel de la imaginación en el arte, los sueños y las emociones. Sartre considera que la creación artística depende de esta capacidad de convertir la realidad en una experiencia nueva y significativa. El artista no reproduce simplemente el mundo, sino que lo reorganiza y le otorga nuevos sentidos. Asimismo, muchas emociones transforman imaginariamente la realidad, modificando la manera en que percibimos las situaciones.